gente, o sea, los jóvenes, que es lo que más me impacta a mí, y por eso la reflexión es interesante, porque yo también me la he hecho. ¿Por qué aquí no está pasando lo mismo? En Colombia, porque los jóvenes que están saliendo ahí no están saliendo por religión, no están saliendo porque quieren volverse fundamentalistas, están saliendo porque no tienen empleo, están saliendo porque están hartos de la corrupción. Es increíble lo que está pasando. O sea, no porque no tengan, digamos, en Egipto tenían todas las libertades, todas. No había un problema, digamos, de su sometimiento, pues, a un régimen fundamentalista como hay en Irak, en Irán. Entonces me pareció interesante toda esa reflexión, o sea, la reflexión que uno hace es que estos jóvenes están protestando porque hace 10 años no se genera empleo en Egipto. Y yo me ponía a pensar, en Colombia pasa lo mismo. Hace unos 10 años no generamos empleo para la juventud. ¿Cómo será que estamos haciendo una cosa que se llama el primer empleo, que es para la gente joven, porque la gente joven no está consiguiendo empleo en este país? Pero hace 10 años, y si quieren les recojo el último índice del DANE que salió la semana pasada, donde seguimos con el mismo índice de hace un año, que es el mismo del año anterior. O sea, aquí no se ha generado empleo. Pero a diferencia, digamos, de eso, de lo que está pasando en Egipto a mí me parece más interesante el tema. Lo de Yemen ya es un tema que tiene que ver con una dictadura, y lo mismo lo de Gaddafi. Pero Egipto no. Egipto es una sociedad, digamos, secular, donde había varia democracia en general, digamos. Había un señor corrupto que se robaba mucha plata, que estaba hace 25 años, pero más o menos había, pues, democracia, y hay periódicos, y hay magistrados, y hay cortes. Entonces, ese sí es un momento interesante de reflexionar qué es lo que está pasando y cuáles son los desafíos de una juventud que ha vivido en una situación tan precaria. En Europa, por ejemplo, eso produjo las peores protestas. No sé si ustedes se acuerdan que prácticamente París quedó asediada. Las protestas de hace 2 o 3 años, estudiantes de la Banlieue que no tenían, y que eran en su mayoría inmigrantes, que no tenían empleo. Y ellos son los que han hecho las protestas. Pero uno va a Europa y uno siente eso. Y en Europa, pues imagínense, la riqueza, pues es un país mucho más rico, y la distribución es mucho más equitativa que la que está en Colombia, la que se ha hecho en Colombia. La gran pregunta es si a nosotros nos va a pasar lo mismo que está pasando en Egipto. Somos el país de más inequitativo socialmente en América Latina. Y somos el país que menos empleo está generando en los últimos 10 años. Ojo, esos son unos elementos interesantes para discutir qué puede ser, qué nos puede pasar, ¿no? María Jimena, al respecto, tomo la palabra porque hay muchas personas que se quedaron afuera y están escuchando, y voy a intentar Yo me tengo que leerte. ir. ¿En cuánto tiempo tienes que irte? En unos 10 minutos. Perfecto. No. Perfecto. Entonces, No, maestra. Ay, no. pero le estás informando, ¿no? ¿A las 5 a dónde? No, pero está cerrado el aeropuerto, ¿no? ¿Seguro? ¿Y a las 4:30 no había? Ay, No. Dios mío. Bueno, entonces, en aras de que otras personas puedan preguntar que no están aquí adentro, está bien. Yo sé que habías pedido la palabra, pero me habían dicho, como ves, me han traído aquí papelitos. Sí, ya voy a dar la palabra. Veo que algunas están repetidas al respecto de lo que ya se ha hablado. Es posible que mi criterio no les guste, pero voy a hacer 3 que me parecen que no se ha hablado acá. María Jimena, te las leo las 3 para que tú hagas algo allí con ello. Están bien interesantes. Dice, ¿cuál es la herramienta válida para que en el exterior conozcan los verdaderos atropellos a los sindicalistas en este Estado social de derecho y puedan ser escuchados las verdaderas víctimas? Esa como una, y la misma persona te pregunta, ¿qué hacer para que las fobias despertadas por Uribe, caso Piedad Córdoba, no generen discriminación y poca tolerancia? Y aquí viene otra interesante también, creo, que es, ¿qué opina de la nueva reforma a la ley electoral en la que cada vez se obstaculiza más la participación de grupos o movimientos diferentes a los partidos políticos tradicionales? Comienzo por la última.
Pues sí, es una gran polémica que se ha, digamos, generado porque decidieron, hay un proyecto de ley que dice que hay que quitar de un tajo 15 millones de potenciales votantes, digamos, y que solamente aquellos que hayan votado en la primera y la segunda vuelta y que no sean y que se hayan inscrito, digamos, en este proceso electoral podrán votar. A ver, yo como he sido politóloga, yo hice mi expertise en esto, en el censo electoral. Y por ejemplo, hoy si yo pongo Silvia Duzán, se murió hace 20 años, la asesina todavía aparece. Puedo votar. ¿Quién sabe por cuántos? Yo escribí incluso en el libro que escribí, ¿quién sabe por cuántos ha votado mi hermana, que era abstencionista? No quiso votar, y le hicieron votar después de muerta. Está todavía la cédula. Entonces, yo sí creo que ha habido una negligencia por parte del Estado colombiano de hace unos 20 años, 30 años, en el tema de la depuración del censo electoral. ¿Por qué? Porque los registradores decían que costaba mucho, entonces nunca se les dio la plata, y si se les dio la plata a ellos no les alcanzó, que es una parte de la discusión. El Estado les ha dado mucha plata, pero la registraduría no alcanza a depurar. Entonces, yo sí creo que hay un problema muy serio con el censo electoral, quiero decirles. Yo sí creo que hay grandes problemas en el censo electoral, que todos los muertos están vivos votando. Entonces, hay una distorsión muy grande. Ahora, no creo que la solución sea la de quitar 15 millones de un tacazo, porque 15 millones tampoco, pues no puede ser que 15 millones desaparezcan y todos sean muertos. Cédulas muertas, porque no creo, y además el derecho a la gente a no votar, pues también en las elecciones pasadas, pues también tenía claro que pueden inscribirse, pero el problema grave de este tema es que no hay espacio para la gente, mejor dicho, si la gente quiere inscribirse, ni siquiera hay, mejor dicho, no hay cómo poner las mesas para las inscripciones en el caso de que la gente le dé por inscribirse demasiado, solamente muy poquitos podrían inscribirse. Entonces la forma no me parece, pero sí me parece que hay un problema muy serio en el censo electoral. Y lo otro es que la otra pregunta es lo de Piedad Córdoba. Sí, primero la herramienta válida en el exterior para el tema de los sindicalistas. Yo creo que una de las cosas que más le impacta a la gente por fuera, digamos, uno habla pues desde el consejero de la embajada americana, hasta el consejero de la embajada francesa, hasta el embajador francés o alemán, lo que más impacta digamos, a la comunidad internacional es la manera como los derechos adquiridos de los trabajadores no son respetados en este país y cómo los sindicalistas han sido asesinados, pero por años y por décadas. El problema no es solamente de un gobierno, que eso viene de atrás. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no nos importa? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué a nosotros no nos importa? ¿Y por qué entonces se nos volvió ese un problema con el TLC? Otra vez qué vaina de los sindicalistas estos que pero es que, o sea, asesinar sindicalistas afuera, con todo la Organización Internacional del Trabajo, todos los esquemas que hay de respeto a esas formas, digamos, democráticas, es realmente un atropello. Y eso no lo entendemos nosotros. Entonces yo invierto la pregunta, ¿por qué a nosotros no nos importa que estén matando sindicalistas? Y además le digo otra cosa, en este momento, creo que la semana entrante termina el juicio de de Noguera, del exdirector del DAS. En ese juicio, el director del DAS, el primero que tuvo el gobierno del presidente Uribe, es acusado por las ONGs internacionales de cometer el asesinato de sindicalistas. ¿Cuáles sindicalistas? Ay, es mi hija, perdón. Bueno. Está ocupada. Ese es el otro, bueno. Que cuál era, o sea, cometer el asesinato de 12 sindicalistas, óigame esto, a través de listas que él entregaba, ¿no? Se las pasaba a Jorge 40 y Jorge 40 los mataba. Eso es lo que está pasando en este momento en un juicio en Colombia. ¿Y sabe quiénes están? Todos los representantes de las ONGs internacionales más importantes del mundo, porque no creen que eso haya podido pasar. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué eso no nos importa? Te falta lo de Piedad Córdoba. Lo de Piedad Córdoba dice, ¿qué hacer para que las fobias despertadas por Uribe, caso Piedad Córdoba, no generen
ya, discriminación. Bueno, yo con Piedad Córdoba tengo una tesis distinta. A ver, yo creo que Piedad Córdoba cometió muchos errores. Yo creo que ella sí era Teodora Bolívar, digámoslo. Pero eso no importa. O sea, uno puede decir que era Teodora Bolívar y que ella estaba presentando, o sea, Teodora Bolívar lo llamaba el señor, la llamaba el señor, no Piedad. Pero en las grabaciones que yo he visto, ella era la comisionada de paz y ella es así. Yo no sé si ustedes conocen a Piedad. Ella sí se vuelve íntima amiga de todos y se vuelve, y ella así fue. O sea, si uno lee una video que hay, les doy otro dato, por ejemplo, yo tengo o tenemos los periodistas la grabación de cuando Juan Manuel Santos fue siendo, no era nada, a hablar con Carlos Castaño, pues también eran así. Hay un video hablando él, no un video, sino una conversación, y hablan, y no sé qué, que el vino que se tomaron, y no sé qué, porque son negociaciones de paz que se estaban haciendo, y llegan a ser muy, o las de Álvaro Leiva, son peores. O sea, pero ella cometió el error, yo quiero decir que no era Teodora Bolívar, y yo creo que ella sí transgredió una línea muy difícil, que era la misma que transgredieron todos los comisionados de paz, sean o no digamos, bendecidos por el gobierno, como por ejemplo Álvaro Leiva en su momento. Ellos tienen esa línea ahí muy difícil y muy molesta y muy difícil de manejar. Y yo creo que todo eso sí fue cierto, pero decir que ella es de la FARC es un error pues garrafal. Ella no es de la FARC. Ella trabajó y se hizo amiga de ellos para hacer todo este proceso que además lo hizo en un momento muy complicado, porque además ella era senadora. Ahora le va mejor porque no es senadora, entonces no está actuando para el beneficio propio. Pero independientemente de eso, yo creo que a Piedad se le penaliza por otra cosa, porque, y esto ya es un tema de mujeres, yo creo que ella ejerce la política de manera muy distinta como la ejercen las mujeres en Colombia. Y yo sí creo que, a mí me gusta la manera como es Piedad, me parece que se equivocó ahí, pero en general a mí me gusta la manera como Piedad hace la política. Porque las mujeres en Colombia tradicionalmente son reinas de belleza. Coja cualquiera, Piedad Zucardi, reina de belleza. Coja, todas son reinas de belleza. Todas llegan al poder, al Congreso, después de haber sido reinas de belleza. Tienen esa formación, una berraquera de formación. Reinas de belleza. Sí, o sea, coja todas. Lucero Cortés no es reina de belleza, pero como si fuera. O sea, todas tienen una discusión, vienen de ahí, o sea, son personas que están formadas en los reinados de belleza, que es donde salen ahora las grandes mujeres de este país. A mí me parece muy meritorio que Piedad haya hecho otra manera y que haya comenzado por donde comenzó y haya hecho una carrera política como la ha hecho ella. Eso es muy meritorio de Piedad Córdoba, y me parece que eso es lo que se le castiga, o sea, ella, la manera de ser de ella, es lo que la gente le castiga. Si Piedad Córdoba, yo le aseguro que Piedad Córdoba ha cometido mucho menos atropellos que Piedad Zucardi, eso sí se lo digo, en términos de corrupción política. O sea, Piedad Zucardi es hermano, yo no sé si saben de quién es el esposo de Piedad Zucardi. Bueno, hermano de Gordo García, pero ella si no, reinita, ella es reinita, ya no sale nada. Ella no es reinita, a la reinita no les pasa nada. En cambio Piedad pues tiene esa manera de ser que es contestataria, abierta, y yo creo que es una manera como las mujeres en general hacemos las cosas, cuando no queremos parecernos a los hombres lo hacen de manera distinta, y las mujeres tienen una manera distinta, y yo creo que Piedad la encontró y eso le da mucha visibilidad, puede darle muchos votos, pero también puede quitarle muchos. Y eso lo que demuestra es que somos en el fondo